La historia de Chile 1891-1973 es la obra más destacada del historiador y abogado Gonzalo Vial Correa. También fue fundador de las revistas Portada y ¿Qué pasa?, columnista hasta hoy en el vespertino La Segunda y recientemente publicó una biografía sobre el fundador de El Mercurio de Santiago, Agustín Edwards McClure. Gonzalo Vial Correa nació en Santiago de Chile el 29 de agosto de 1930 y realizó sus primeros estudios en el Colegio de los Padres Franceses de Santiago. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, se tituló en 1957 y recibió el Premio Tocornal, que se otorga al mejor alumno de la Escuela de Leyes de cada promoción. Ejerció como profesor en la Escuela de Derecho y en la de Sociología de la Universidad Católica. Fue decano de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Educación de la Universidad Finisterra. En el plano político, en los años 1978 y 1979 fue ministro de Educación. También integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y fue miembro del Consejo de Defensa del Estado por varios años. Gonzalo Vial Correa también participó en la mesa de diálogo creada bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Para nosotros hoy día es un agrado tener como invitado a un excelente historiador, un gran personaje de la historia de Chile, Gonzalo Vial Correa, al cual yo en este momento le doy la bienvenida a este programa Cita con la Historia. Don Gonzalo, un gusto que nos acompañe en esta oportunidad. ¿Cómo está usted? Bien, para los años y los achaques. Y bastante bien, porque usted nació en 1930. Sí. En el seno, diría yo, de una familia bastante conservadora. Y le quería preguntar cómo fue su infancia, qué recuerdo tiene de sus padres, cómo era la vida ya en esos primeros años de la década del 30, cuando usted era un niño. Bueno, era una familia, como usted dice, no un tanto conservadora, sino completamente conservadora, del Partido Conservador. Era una familia entonces muy rica. Nada de eso llegaba hasta mí al cabo de estos 79 años, pero un poco especial, porque vivíamos con mi abuelo, mis padres, mi abuelo y mis hermanos. Mi abuelo y mi padre eran agricultores, dueños de grandes propiedades en Graneros y en Rancagua, pero eran hombres cuyo interés fundamental, que se lo podían dar por su fortuna, era la lectura y la cultura. Entonces vivíamos en un ambiente extraordinariamente culto y libresco. ¿En qué sentido libresco? En el sentido de que mi abuelo tenía dentro de su casa, que era también la nuestra, una casa muy grande que estaba en Manuel Infante con Providencia, tenía una verdadera biblioteca pública, miles de libros. Yo creo que eran más de 10.000 libros. Y al mismo tiempo era una familia muy aislada. ¿Sin relaciones sociales mayores? Sin relaciones sociales mayores. Hay gente que vivía muy para sí mismo. Por timidez más que nada, quizá. Que eso uno no lo sabe, pero era la característica de mi padre y de mi madre más que de mi abuelo, y fue la característica de todos nosotros.
Don Gonzalo, y usted, siendo chico, yo creo que a los 6 años, entró a los padres franceses de Alameda, que todavía el de Manquehue no existía. ¿Cuáles fueron los profesores más destacados que usted tuvo en ese tiempo y que de alguna manera le pueden haber ayudado a seguir esta línea familiar por lo libresco? Yo diría francamente que ninguno, ¿eh? Y le voy a explicar por qué. Porque el Colegio de los Padres Franceses, que era un colegio tradicional, era un colegio que daba una muy buena formación religiosa y moral, pero en lo científico era mediocre. Pero era un colegio que tenía una característica muy especial y muy, podemos decir, secreta. Los alumnos, que uno creería que eran todos ricos y de muy buena sociedad de la época, no era así. Había muchos alumnos de clase media católica que no pagaban, estaban becados. Pero el hecho de que pagaran o no pagaran no era algo que se supiera, era un secreto absoluto. De modo que existía en el fondo una mezcla social, no con elementos populares, pero sí con elementos de clase media pobres. Y a esto se agregaba que cuando yo estuve, después fueron desapareciendo, el elemento fundamental del colegio eran los padres franceses, o sea, de nacionalidad francesa. Y estos padres eran muy igualitarios frente a los alumnos. Para ellos, todos los alumnos chilenos, a cualquier clase social que pertenecieran, eran unos indios con plumas, a los cuales había que civilizar, tarea que era muy penosa y que daba pocos resultados. Pero esto producía un clima de bastante igualdad entre los alumnos. ¿A usted le gustó no solo leer, sino que escribir desde chico? Porque también estuvo en la Academia Literaria y empezó a escribir en la revista escolar. Claro, pero esas son cosas, digamos... Yo siempre he tenido facilidad para escribir, facilidad natural, y además como leía mucho, escribía más o menos bien para ser un niño chico. Ahora, ¿por qué entrar a estudiar Derecho? ¿Por vocación o por obligación de su padre? No, ni por vocación ni por obligación de mi padre, sino por exclusión. A ver. No se me ocurría que otra carrera universitaria podía seguir. ¿Medicina? No tenía la menor es decir, la sangre, no. habilidad para la medicina, ni inclinación para la medicina, ni para la ingeniería, era malo para los números, ni para nada, quedaba solo Derecho y la pedagogía y la historia. Esas eran las dos posibilidades que tenía yo y comencé estudiando las dos paralelamente. O sea, yo entré a la vez en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y en el pedagógico, en Historia de la Universidad Católica, pero vi que no podía hacer las dos cosas juntas y me retiré de pedagogía en Historia, a pesar de que la historia para mí ya era un interés mucho mayor que el derecho. Jaime Sayulo se enfureció cuando yo dejé pedagogía en historia, donde entre paréntesis tenía profesores espectaculares. Era un lugar mísero, físicamente, el pedagógico, de historia, la católica. Pero yo era alumno del propio Jaime, de Ricardo Krebs, de Mario Góngora, de Paul Heilmayer, que era un científico, en fin, era muy buena escuela. Y naturalmente cuando yo dejé pedagogía en historia para seguir Derecho, Jaime se molestó mucho. Y sin embargo yo no estaba arrepentido de haberlo hecho, le voy a explicar por qué. Porque cuando se estudia exclusivamente historia, usted se desconecta de la realidad, empieza a vivir en el mundo del pasado, lo cual no sería tan malo. Depende. Pero también empieza a vivir en el mundo
de los historiadores y de los profesionales de la historia es que es un mundo muy cerrado, muy pequeño y que no tiene contacto con la vida, no tiene contacto con la realidad, o por lo menos así era en ese tiempo. Las polémicas entre los historiadores eran puras polémicas personales y de rencilla, odio, envidia, etc. Entonces, el seguir la carrera de Derecho y practicar la abogacía, como yo la practiqué medio siglo, me sirvió para un contacto con la realidad, creo que me sirvió para un contacto con la realidad que me permitió, creo, un mejor conocimiento de la historia. Ahora, en la universidad, ya sea en Derecho o en Pedagogía, estamos hablando de fines de la década del 40, comienzo del 50. ¿Cómo era el ambiente universitario? Generalmente, en los años 50 uno los encuentra en la historia de Chile un poco latoso. ¿Está de acuerdo con ese juicio? No, por supuesto, en cuanto a entretención, los años 50 universitarios no tienen nada que ver con los años 60. Claro. Pero ya existía una gran ebullición dentro de los jóvenes, no tanto universitaria, sino política. Existía un descontento general de los jóvenes con la política tal como se estaba haciendo. Porque estaba comenzando en los años 50 la gran crisis política que iba a terminar un cuarto de siglo después en el golpe militar. Entonces todos los alumnos de izquierda, que eran muy pocos en la Universidad Católica en esa época, demócratas cristianos, o sea, falangistas, que eran muchos, y de derecha, que éramos los más, todos los alumnos se sentían descontentos con la forma en que funcionaba la política. Sobre todo, digamos, estábamos pensando, iba a empezar Ibáñez, es decir, era una crítica a todo lo que había sido el radicalismo. Iba a empezar Ibáñez y sobre todo estaba terminando el radicalismo. Y nosotros, sobre todo la gente derecha, teníamos un particular odio y desprecio por los radicales. Odio y desprecio que con el tiempo yo he venido a comprobar que era completamente injustificado. Y que los radicales, los 14 años radicales que van desde Pedro Aguirre Cerda hasta Gabriel González, fueron años de gran progreso para el país, de muchos vacíos, como pasa siempre, pero fueron años de gran progreso para el país. Pero el año 50, digamos, los radicales estaban absolutamente en el suelo, se hablaba de la tocura, todos contra los radicales. Ahí hubo episodios extraordinariamente fantásticos de la tocura, como la candidatura de Tomic para suceder a Pablo Neruda, cuando Neruda perdió el cargo por no haber renovado, el cargo de senador por no haber renovado el permiso para permanecer en el extranjero. La tocura, fíjese que fue expresada en forma nítida en esta elección, en que Tomic pidió y obtuvo el apoyo de la derecha. Y eso era mucho decir. Era mucho decir en ese tiempo. Y en circunstancias de que su partido, la entonces Falange Nacional, formaba parte del gobierno. Y el gobierno llevaba un candidato distinto, que era don Luis Alberto Cuevas. Ahora, don Luis Alberto Cuevas, como usted sabe, había pasado a ser el símbolo de la corrupción radical. De ahí la escoba después. En circunstancias que era un hombre completamente honesto, y que sufrió brutalmente con este desprestigio que fue, en el fondo, construido por el ambiente. En esas posiciones políticas y en este ambiente universitario, usted aparece, usted me dice que es un hombre de derecha, usted mismo se está refiriendo a ese término, pero más que de derecha, yo creo que, perdone que se lo diga así, pero que usted era un nacionalista, usted era un seguidor de Jorge Prat.
Yo era de la derecha nacionalista, Ajá. porque también había una izquierda nacionalista. Ajá. Y a veces estábamos juntos y a veces opuestos. La izquierda nacionalista fue a parar a otra parte, fue a parar al MIR, en definitiva. Ajá. Fue a parar al MIR, en definitiva. Nosotros teníamos muchos amigos de izquierda nacionalista, como el fundador del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, ¿cómo se llama? Rolando Callis. Callis. Callis, sí. Pero, Alberto Callis. pero yo era una persona de derecha, pero nacionalista, porque en esa época estábamos también dentro de este desprestigio del régimen político en general. Estábamos muy descontentos con la democracia, con la operación de la democracia. Queríamos algo distinto. Algo más corporativista. Algo en el fondo relacionado con el corporativismo, porque no hallábamos cómo reemplazar al Congreso y a los partidos políticos, y pensábamos que podían ser los gremios de trabajadores y de patrones, o sea, el corporativismo, lo que moviera políticamente al país. ¿Dónde conoció usted a Jorge Prat y por qué se hizo uno de sus discípulos predilectos? Bueno, fíjese que no me acuerdo bien cuándo conocí a Jorge Prat, pero lo conocí por el entorno nacionalista, porque había en una tertulia nacionalista que se juntaba en el café universitario frente a la Universidad Católica un día a la semana en la noche. Y ahí iba gente de la izquierda nacionalista, por ejemplo Callis, y otra gente de la derecha nacionalista como yo. Y Ricardo Rivadeneira creo que iba también. Ricardo Rivadeneira, Mario Annello, Arturo Fontaine, y toda esa gente conocía a Jorge Prat y entonces por ahí tengo que haberlo conocido yo, pero no, la ocasión precisa no la recuerdo. ¿Por qué cree usted que el nacionalismo nunca aprendió en Chile como ideal político? Porque usted estuvo muy relacionado, yo diría, hasta el 64, en que se forma Acción Nacional y hay una candidatura presidencial de Jorge Prat, muy vinculado a ese ámbito, a esa área. ¿Qué pasó en Chile que no aprendió? Bueno, yo, pero eso es una interpretación personal. Quizás debía a la observación personal, a la observación de mí mismo. Creo que los nacionalistas no aprendieron en Chile porque no ha habido en Chile peores políticos, o sea, políticos más ineficaces que los nacionalistas. Empezando por Jorge Prat, que era un gran hombre, pero como político, o sea, como manejador de la cosa política, era un completo fracaso. Hasta el punto que entre sus consejeros figuraba yo, Claro. que nunca tuve la menor aptitud para el manejo político. Yo creo que eso es lo que pasó a los nacionalistas. Pero los nacionalistas están difundidos en todos los partidos, pues. Pero usted, digamos, el primer ministro de Salud, Salvador Allende, Jiménez. Doctor Jiménez, era uno de los hombres del 5 de septiembre. Claro, del 38, claro. Del 38. Matanza y Seguro Obrero para la gente claro, que no... Claro, en la democracia cristiana estaban Pedro Fonsea, estaban Orlando Latorre, estaba una cantidad de antiguos nacionalistas. En la derecha renacida del año 66, cuando se fundó el Partido Nacional. Con Jarpa a la cabeza. Jarpa era un hombre que venía de Acción Nacional, era o sea, el partido de Jorge Prat era el segundo de Jorge Prat, y con Mario Annello. Sí. O sea, el nacionalismo se dispersó por todas partes y sus miembros eran más tuvieron intelectuales que políticos activos. Algunos también eran políticos activos, yo eran intelectuales y muy buenos intelectuales, como Juan Gómez Milla era nacionalista. ¿Qué pasó, don Gonzalo, con la revista Estanquero, que fue también una manifestación de este proceso? Terminó siendo eso, pero Estanquero no nació como eso. Yo tuve poca relación con Estanquero. Estanquero
fue fundada por Jorge Prat contra los comunistas, el año 1946, cuando los comunistas subieron al poder brevemente con Gabriel González Videla. Muy brevemente. Entonces ahí se organizó el ACHA, que era la Acción Chilena Anticomunista, y el Estanquero. Y después solo, con el tiempo, Estanquero empezó a derivar hacia el nacionalismo. Ahora, usted fue en el año 54, hablando, para terminar de hablar de Jorge Prat, fue secretario privado de él cuando lo nombraron ministro de Hacienda bajo el gobierno Ibáñez. Y le quiero preguntar ahí dos cosas. ¿Cómo fue su relación ahí con la moneda, digamos? Y su conocimiento de Ibáñez, porque a través de Prat tiene que haber... Conocíamos muy poco a Ibáñez, personalmente. Los secretarios privados, ¿qué relación iban a tener con el presidente de la República? No éramos ni siquiera subsecretarios. Subsecretario era Arturo Fonter, ese sí que tenía relación con Ibáñez. Lo único que recuerdo de Ibáñez es que llegaba demasiado temprano a la moneda porque era militar, entonces a esa hora el ministro no estaba, ni el subsecretario tampoco. Entonces llamaba por citófono y decía: está el ministro, y no se identificaba. No está el ministro, señor, le decía yo, que estaba aquí como secretario privado. ¿Está el subsecretario? No, tampoco está el subsecretario. Bueno, así cortaba, pero muy desengañado de que el ministro y el secretario estuvieran a las 8 de la mañana en el ministerio. ¿Usted ve alguna similitud entre la personalidad de Ibáñez como militar y la personalidad de Pinochet como militar? Los rasgos militares, claro que sí. O sea, hay una formación militar que imprime carácter. Por ejemplo, tanto Ibáñez como Pinochet eran hombres de una gran cortesía. No eran hombres atropelladores ni descuidados en su trato, sino que deferentes y amables, muy secos. Y desconfiados. Bueno, los dos eran muy desconfiados. Eran por naturaleza desconfiados. Pero yo creo que eso es un rasgo casi consustancial con el dictador. Más que con el militar, con el dictador. Con el dictador, con el hombre que ejerce un poder absoluto. Ibáñez siempre tuvo la desconfianza más enorme por todo el que le pudiera hacer sombra. El mismo Prat, el general Videla, el padre de Ernesto Videla, Benjamín Videla, el ministro de Hacienda, Óscar Herrera, que tuvo todos los que él pensaba que podían ser sus sucesores o que lo podían desplazar, un hombre que iba a salir del gobierno a los 80 años, pero él y Pinochet tenía lo mismo, naturalmente. Eso me recuerda, hablando de Pinochet, que también él le tuvo mucha animadversión a quien podía haber sido su sucesor, que era Cubillos, ¿no? Usted vivió eso por dentro también, sí. O sea, aunque me esté adelantando en el tiempo, ¿no? No tenía animadversión, sino desconfianza que su familia cultivaba. La familia de Pinochet cultivaba la desconfianza del presidente contra quienes sospechaban que podían en un momento desplazarlo. Y ese fue el caso de Hernán Cubillos. Y en cambio el presidente Pinochet, igual que el presidente Ibáñez, podía poner ilimitada confianza en una persona siempre que estuviera segura, por su juventud o por cualquier otro rasgo, de que le hacía sombra, de que nunca lo iba a querer desplazar. No es que le hiciera sombra en un sentido digamos, de vanidad, sino de que nunca lo hubiera podido desplazar. Ese era el caso, por ejemplo, de Sergio de Castro, el caso de Sergio Fernández y el caso también de José Piñera. José Piñera más que por su juventud que por otra cosa. Y Sergio de Castro por cero ambición. Esto, porque estaba convencido Pinochet que de Castro podía querer muchas cosas, pero no quería ser presidente de la República. Y lo mismo en el caso de Sergio Fernández. Él llegaba a esa convicción y entonces
contra esa gente no operaban los dardos de la proximidad al presidente. Sergio Fernández era bastante poco querido por la proximidad al presidente. Lo mismo en cierta época Sergio de Castro, pero el presidente no hacía caso. En cambio, la labor de Zappa, digamos, claro, contra Cubillo, en definitiva tuvo éxito porque Cubillo efectivamente podía ser una figura de reemplazo de Pinochet. Sí. Era bien brillante. Ahora, usted tiene una visión tanto como testigo y como protagonista y como historiador de esta década del 60, que es una de las décadas interesantes del siglo XX, digamos, por todo lo que ello va a implicar para Chile. En ningún momento de su formación, de su juventud y ya adultez, se dejó seducir por las luces de la Revolución Cubana, por las luces del Che, de Fidel, ¿y cómo siente la llegada de esa influencia aquí a Chile? Bueno, yo le he dicho que he sido siempre, probablemente desde niño, una persona de derecha, por consiguiente nunca sentí ninguna de su influencia, porque lo que caracteriza a la persona de derecha es que no cree en las revoluciones, o sea, no cree que sean efectivas las revoluciones. Bueno, la llegada de la idea de Fidel y sobre todo de Che Guevara a Chile fue mortífera para el país, esa es la verdad del asunto. Fue una de las grandes causas del golpe militar, porque es un poco largo el asunto, ¿no? Dele nomás. El país estaba dividido en tres bloques, la izquierda, la democracia cristiana, y la derecha reunificada después de 1966. Y cada uno de estos bloques tenía lo que Mario Góngora llamaría una planificación global, un modelo completo de sociedad, impostergable, intransigible, inmodificable. Y excluyentes entre sí. Y excluyentes entre sí. Y por consiguiente no podía haber alianzas entre todos esos bloques. Y como cada uno tenía el tercio del país, era una situación inmanejable. Era una situación de ingobernabilidad, pero que tenía un rayito de luz, que era que los tres bloques admitían las reglas de juego democráticas. O sea, se movían en el tablero democrático, de que yo aplico intransigente y completamente mi modelo mientras tengo mayoría electoral. Y si no tengo mayoría electoral, me meto el modelo debajo del brazo y me voy a mi casa a esperar otra oportunidad. Y en eso metió la cola el diablo, metió la cola el guevarismo, que dijo que las elecciones eran una farsa. Más que decir que era una farsa, dijo que podían ser una ayuda, como la propaganda política, como los sindicatos, pero que la cuestión del poder se definía por la fuerza. Ahí entonces terminó lo último que permitía funcionar mal, pero funcionar el sistema político. Sobre todo cuando el guevarismo, aunque ahora nadie ha sido guevarista, así que le pregunta a todos los actuales ex. Es que hay un socialismo renovado, don Gonzalo. Sí, pero todos fueron guevaristas en su tiempo. El Partido Socialista fue totalmente guevarista. El MIR, bueno, tenía una relación directa con Cuba. Entonces, ya cuando usted decide que no va a obedecer a las urnas, si puede no hacerlo, y que va a recurrir a la fuerza, entonces resuelve quién tiene la fuerza efectivamente. Hay una pregunta que me da vuelta haciendo este análisis general, que tiene que ver con el rol de la democracia cristiana después del gobierno de Frei Montalva,
cuando justamente estos 3/3 se van a convertir en 2 proyectos de sociedad excluyente, es decir, va a ser el comunismo, la izquierda con Allende y la Unidad Popular y las fuerzas democráticas. Pero la democracia cristiana juega un rol bastante ambiguo ahí. ¿Qué es lo que pasa con la democracia cristiana? ¿Es de izquierda, es de derecha? Usted que ha estudiado eso muchísimo. Lo primero que hizo la democracia cristiana fue abandonar a Frei en la mitad del camino. El proyecto de Frei era un proyecto democrático y capitalista, de grandes reformas dentro del capitalismo, pero capitalista. Y a medio camino, con Tomic, con los rebeldes, que después se salieron del partido y formaron el MAPO, y con los terceristas, que apoyaban a Tomic, el partido abandonó esa línea. Y lo más claro fue lo sucedido con la reforma agraria, que Frei quería que hubiera 100.000 nuevos propietarios individuales con sus propiedades inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, que era lo que querían los campesinos también. En cambio, Tomic y los terceristas, o sea, el Partido Demócrata Cristiano, que afrontó la elección de 1970, querían una propiedad que continuara la propiedad colectiva de la tierra, el asentamiento, claro, sin dividir. Bueno, ahí la democracia cristiana en el fondo se matriculó con un proyecto colectivista que era el de la Unidad Popular. Usted vivió el tiempo de la Unidad Popular como, no sé si lo puedo decir así, como periodista. Eso es. Como periodista colegiado. Como periodista colegiado, perdón. Por favor. No solo historiadora, abogado, sino que periodista colegiado. Y me interesa mucho que nos cuente, usted fue uno de los fundadores de 2 revistas tremendamente importantes en esa época, y una que dura hasta el día de hoy, que se llama ¿Qué pasa? La anterior se llamaba Portada. ¿Cómo surgen estas revistas, que son revistas al parecer de oposición terminante contra el gobierno de Allende? Portada no tenía nada que ver con la Unidad Popular. Portada fue fundada en el año 1967 y era una revista de pensamiento de derecha, política. Y la mayor parte de la gente que estaba en Portada terminó también haciendo ¿Qué pasa? Y el pensamiento de ¿Qué pasa? Era muy parecido al de Portada, pero en un nuevo contexto, el contexto de la amenaza marxista-leninista a través de la Unidad Popular. No amenaza marxista-leninista en el sentido de campaña del terror, sino que la Unidad Popular lo que quería era instaurar un modelo marxista-leninista en el país, que era una aspiración muy perjudicial para el país, legítima, pero muy perjudicial para el país, y sobre todo que negaba absolutamente todo lo que nosotros habíamos pensado en Portada. Ahora, Portada nació a raíz de la muerte de Jaime Izaguirre, porque Jaime Izaguirre nos echaba siempre carbón de que sacáramos una revista doctrinaria, que no era cosa que él pudiera ni quisiera hacer. Y nosotros, que éramos muy ineficaces y seguimos haciéndolo siempre, como yo le he explicado, dilatábamos este asunto en interminables discusiones hasta que se murió Jaime Izaguirre. Entonces, como consecuencia de la muerte de Jaime Izaguirre, nosotros dijimos, por lo menos cumplamos este deseo de nuestro amigo y maestro y saquemos la revista Portada. Oiga, ¿y cómo se organizaba? ¿Qué pasa? ¿Quiénes estaban ahí? Porque tengo entendido que hay gente que todavía sigue vinculada con el mundo del periodismo, que fue fundadora del ¿Qué pasa? Junto con usted. Bueno, en ¿Qué pasa? Había mucha gente muy distinta. Había gente que después pasó al Mercurio, como Cristian Seger, Joaquín Villarino, Fernando Silva Vargas, Emilio Sanfuentes, que murió, etc. Hermógenes. Gente o que estaba ya en el Mercurio o que pasó al Mercurio. Había economistas Chicago que llevaban toda la parte económica, como Sergio de Castro, Álvaro Bardón, y había juventud política de derecha, que después muy famosa, como Jaime Guzmán.
Jaime Guzmán inventó el nombre de la revista. Ah, sí. Claro. Habíamos estado, pues Jaime Guzmán, al revés nuestro, un hombre muy eficaz políticamente. Entonces habíamos estado discutiendo el nombre, pero una cosa típica. Infinitamente. Infinitamente, y de repente dijo, pongámosle ¿Qué pasa? Dijo que era una revista española que se llamaba así. En el momento que se produce el golpe, el 11 de septiembre, usted era director del ¿Qué pasa? ¿O estaba vinculado, digamos? No, fui director del ¿Qué pasa? Durante toda la UP. Primero era en verdad un título no honorífico, sino que es bastante peligroso, por el director legal, porque Cristian Seger trabajaba en el Mercurio, no podía aparecer, porque en realidad el hombre que manejaba ¿Qué pasa? Desde el comienzo era Cristian. Pero después Cristian pasó a ser subdirector del Mercurio. Y ahí entonces yo debía asumir realmente, efectivamente, la calidad de director de ¿Qué pasa? ¿Hubo algún gran notición del ¿Qué pasa? En el tiempo de la UP que haya roto, digamos, las barreras de ese momento? Hubo algunas noticias que fueron muy importantes, por ejemplo, existía en esa época el estanco automotriz. Sí, claro. O sea, usted si quería adquirir un auto, no podía ir a la tienda a comprarlo. Sino que se lo compraba un organismo del Estado. Y que significaban que usted obtenía ese papel, ese bono. Digamos, esa preferencia, salía a la calle y como el auto tenía un precio oficial muy barato, vendía su preferencia haciendo una utilidad importante. Y entonces hubo un escándalo muy grande porque el MAPU, para financiar su campaña electoral, su campaña de 1973, la última campaña, la última elección ante el golpe militar, obtuvo a nombre de una serie de palos blancos, una serie de estas preferencias el estanco y las vendió para hacer dinero. Y hubo otras cosas así, de tipo escándalo. ¿Usted se enteró, estando en este ambiente periodístico de todos los días, de que venía el 11? No, si nadie sabía. Es decir, todos sabíamos que la cosa iba a desembocar en un golpe militar, pero lo sabíamos todos, de izquierda, centro y derecha, porque el asunto no daba para más. Pero nadie le contó el día antes. Los civiles, el día antes sí, pero los civiles no sabíamos absolutamente nada, ni participamos para nada en el golpe. Esa es la verdad estricta, salvo gente en papeles secundarios, como estos radiómanos que una semana antes el ejército se los llevó a dirigir la red paralela de radio. Claro. Pero los civiles no tuvieron nada que ver con el golpe, absolutamente nada que ver. Hay dos grupos que no tuvieron nada que ver con el golpe, son los civiles y la CIA. El golpe fue una decisión absolutamente militar. Pero yo tenía entendido que usted había sabido algo el día antes. No, la noche anterior me visitó un amigo muy querido que ya murió, Ricardo Claro, para comunicarme que iba al día siguiente al golpe. Y yo estaba en la función habitual de un director de revista. Es decir, terminando como claro, loco. Terminando lo que otros no han hecho. No me diga nada. Esa es la función del director de la revista, antes que cierre la imprenta. Entonces yo fui impaciente con Ricardo, que me venía a contar esta historia de que el golpe era al día siguiente y que incluso como él suponía que podíamos estar espiados por aparatos electrónicos, me lo escribió en un papel y me lo mostró del otro lado de la máquina de escribirme. Y yo le dije, está bien, Ricardo, muchas gracias, lo tendré en cuenta, me preocuparé bastante mañana. Pero no le creyó nada, porque nadie... Espérate, uno no cree esas cosas, pero le quedan dando vueltas. Y toda la noche pasé nervioso, esa es la verdad. Y a la mañana siguiente, como yo no tenía radio ni televisión, fíjese el periodista, sí, en mi casa, me fui a pata pelada al auto
y puse la radio. Y encontré que había un programa que se llamaba Desayuno... ¿En minería? En agricultura era. Ah, la agricultura, claro. Claro, Desayuno en agricultura, que se estaba desarrollando en la más plena normalidad, porque claro, era un programa que teóricamente los participantes estaban desayunando, pero se había grabado la noche anterior. Entonces dije, ya, otra vez me contaron el cuento, lo golpeé. Me volví a mi cama, me levanté, salí con mis niños al colegio y no alcancé a llegar a la puerta de la parcela en que vivía entonces, y se oyó entonces el primer bando. La ignorancia de los civiles respecto al golpe era absoluta. ¿Y usted alguna vez en el Mercurio o en La Segunda, donde usted escribe, pero hace pocos años, reconoció públicamente que había formado parte de la escritura, entre comillas, o de la formación del libro, el libro blanco, claro, cosa que para mucha gente causó un escándalo tremendo, porque usted hablaba ahí del Plan Z y donde se mostraban documentos tremendamente importantes del último periodo de Allende. Sí. ¿Usted nos puede relatar hoy en día qué es lo que de verdad pasó con ese Plan Z? ¿Existió o no existió? ¿Y qué es lo que es esto del libro blanco? Bueno, lo que pasa es que el libro blanco es un documento oficial del gobierno de Chile, se llama el libro blanco del gobierno de Chile. Y nos lo encargó, no voy a decir quién, pero nos lo encargó una autoridad de gobierno. Incluso yo tengo una carta del almirante Merino agradeciéndome mi participación en el libro blanco, y puso a nuestra disposición un montón de documentos muy importantes que se habían recogido en los allanamientos de los partidos políticos, de la Unidad Popular, del MIR, etc. Y entre esos documentos venía el Plan Z, que está publicado facsimilarmente en el libro blanco. Ahora... Nadie cree en eso, usted sabe. Pero eso, digamos, a mi edad, lo que cree o no cree la gente, me es de una indiferencia absoluta. Eso es la verdad. Pero yo quiero explicarle por qué yo salí a la luz. A ver. En forma absolutamente voluntaria, sin que nadie me preguntara nada. Y hasta ahora soy el único de los autores del libro blanco. Yo tengo entendido que hay varios más. Hay varios, pero ellos no han querido decir que participaron en el libro blanco y yo los respeto. Pero yo quise salir a la luz, quizás imprudentemente, para dar la razón principal por la cual yo creía y creo que el Plan Z era auténtico. ¿Auténtico en qué sentido? En qué sentido que era un plan preparado por algún grupo de la UP, que naturalmente nunca se llevó a efecto, y que había sido encontrado por los militares después del golpe. ¿Y por qué creo esto? Por una razón muy sencilla, que era lo que yo necesitaba decir, no para defender o atacar la autenticidad del Plan Z, sino para que estuvieran todos los elementos. En otras palabras, me traicionó en perjuicio de mi tranquilidad, o en posible perjuicio de mi tranquilidad. Me traicionó mi carácter de historiador. O sea, si se está hablando de algo, las personas que tienen antecedentes de ese algo tienen que ponerlo en términos. ¿Y cuál es el antecedente que para mí fue siempre muy importante? Que los militares no querían que se publicara el Plan Z, el documento que nos entregaron. No querían, se negaban, y tuvimos que hacer gestiones al más alto nivel, pues nosotros lo consideramos de gran interés e importancia, para que autorizaran la publicación del Plan Z. Que ese es el antecedente que yo tengo. Y el otro antecedente que es importante es que ningún otro documento, algunos de la más trascendental importancia, los que figuran en el libro blanco, ha sido desmentido. Ahí está la carta siniestra en que Allende es empujado al suicidio por Fidel Castro pocos días antes del golpe. Está la lista de los helados de mango, sí, que habían traído de Cuba e internado sin pasar por la aduana
las autoridades de gobierno, que eran los armamentos para Tomás Moro. Hay documentos que están comprobados a posteriori en una forma muy curiosa. Por ejemplo, hay un documento del Servicio de Inteligencia del Partido Radical. En esa época todos los partidos de izquierda tenían servicios de inteligencia, en que da cuenta detallada una comida del general Carlos Prats con políticos de izquierda. Y esa comida y todo lo que dice el documento está confirmado punto por las memorias del general Prats, las auténticas. Claro, era que... Entonces, todos los documentos que están ahí son auténticos. Ahora, otra cosa es que el plan Z tenga importancia o quién lo hizo, pero que era un documento auténtico europeo es importante saberlo porque refleja el espíritu de la época, el espíritu del momento que ahora hemos olvidado y queremos olvidar, que el espíritu de que nos íbamos a degollar mutuamente en una guerra civil, si era necesario. Oiga, don Gonzalo, usted fue ministro de Pinochet Por supuesto. En 1978. Sí. En un momento bastante álgido para Chile. Fue un año atroz, fue claro. Un año en que sale el IE, un año en que estamos a punto de una guerra con Argentina. ¿Cómo fue que lo nombran usted ministro de Educación? ¿Usted era amigo de Pinochet? No lo conocía yo a Pinochet. Lo que pasa es que habíamos estado formando parte con José Piñera, ya no me acuerdo con quién más, de un grupo de personas que le prestaba una especie de asesoría política, muy mal elegido a mi respecto, a Sergio Fernández. Yeah. Y en el proceso que tomó todo el año 78 de civilizar el gabinete, o sea, de que hubiera... Más civiles que militares. No más civiles que militares, sino casi exclusivamente civiles o militares en retiro, como Kelly, ¿verdad? Pero en ese proceso quedaba por designar ministro del Trabajo y ministro de Educación, y nos ofreció Sergio Fernández esos cargos, porque Fernández un tiempo hizo las veces de premier, de primer ministro ahí. Claro, el primer ministro de Pinochet, y así llegamos. ¿Y cómo lo pasó usted en el ministerio? Pésimo. ¿Por qué tan mal? Porque es un ministerio en que todavía no se puede hacer nada, y en ese entonces no se podía hacer absolutamente nada, porque las 10.000 escuelas y liceos eran fiscales y eran manejados teóricamente desde la Alameda y desde el Ministerio de Educación. Hay una anécdota que leí por ahí en que usted, cuando fue nombrado ministro, estábamos a punto de estar en guerra con Argentina. Claro. Y usted tuvo una conversación muy interesante con el general Pinochet. El día D, hora D, que era, me parece a mí, el 22 de diciembre. El 20 de diciembre del 78, 22 de diciembre del 78. Bueno, tú debes saber, estaba escrito un libro sobre eso, así que tienes que saber. Ese día, exactamente en la tarde, cuando se esperaba el desembarco, claro, o sea, el inicio de la hostilidad, la guerra, me recibió a mí Pinochet para que habláramos de educación, porque yo iba a jurar el cargo el lunes siguiente, como efectivamente lo hice. Y hablamos durante como 4 horas de educación. Y Pinochet estaba en el estado de más aparente, de más paradisíaca tranquilidad. Y hablamos exclusivamente de educación. No hizo la menor referencia a que el país... que estábamos a punto de... Que el país debía estar en guerra a medianoche, porque era la medianoche la hora de... Estaban los búnkeres, estaba todo... Entonces, eso después, cuando me di cuenta, muchos años después, me dio a mí la medida de la tranquilidad, la serenidad de Pinochet, sí, que me la confirmó un general que era secretario general de gobierno y después murió, el general Escauriaza, que me dijo que ese mismo día o el anterior, enloquecido él de estar rodeado de papeles, había ido donde el presidente y le había dicho: mire, deme un casco y un fusil y mándeme a cualquier parte, pero no me tenga aquí en esto, en labores de oficina.
Y entonces Pinochet le había contestado, tranquilo, dijo, tranquilo, cada uno en su lugar, haciendo lo que le corresponde. Oiga, ¿a usted lo echaron del ministerio? Pero por supuesto. ¿O usted se salió? No, me echaron. ¿Y lo echaron? ¿Y por qué lo echaron? No tengo la menor idea. Pero hay rumores por ahí. Ah, eso es otra cosa. Pero yo le voy a decir, me llamó el presidente. Bueno, todo es bastante chistoso el asunto. Demuestra el sentido del humor que tenía Pinochet debajo, un sentido del humor un poco cruel. Sí. Me llamó Pinochet una tarde y me dijo, mire, usted lo ha hecho bastante bien y yo estoy muy satisfecho de lo que usted ha hecho. Pero como me ha renunciado, Usted lo había... como me ha renunciado, le acepto mi renuncia y hasta luego. Le acepto la renuncia. Ahora, yo creo que había muchas presiones, no creo, sé que había muchas presiones, especialmente de la masonería, por ser yo católico y exalumno de la Universidad Católica. Ajá. Y se suponía que yo que no era cierto, solamente que yo le había presentado a Pinochet un plan de desintegrar la Chile. No, claro, de reformar la educación, la educación superior que perjudicaba a la Chile. No había tal, pero en fin, el trabajo fue muy sostenido, yo lo sabía porque había un miembro de la Secretaría General de Gobierno, que después fue senador, que no lo voy a nombrar actualmente, que me hacía llegar instantáneamente fotocopias de las cartas de denuncia de la masonería contra mí. Yo las recibía prácticamente antes de que las leyera Pinochet, y venía con un logo de la masonería que era un triángulo con un ojo. Así que yo abría el sobre y al ver el triángulo con el ojo se me erizaba el cabello, simplemente es verdad. Oiga, Gonzalo, la DINA y Manuel Contreras